propuesta que ha generado bastante revuelo a nivel poblacional y también en las redes sociales. Eso es lo que ocurrió con la propuesta de Franco Parisi de nuevamente que se impulse un retiro de los fondos de la AFP. Una propuesta que, recordemos, fue bastante popular hace algunos años y que la que más lo ha impulsado y se ha mantenido constante en ese punto es Pamela Giles, y que siempre ha tenido bastante apoyo porque tiene siempre cerca de más de un 70-80% de apoyo poblacional la propuesta, pero que ha sido duramente atacada tanto por políticos de izquierda como de derecha, y que ahora que Parisi está bastante asociado a Pamela Giles, nuevamente esta propuesta entra en la discusión presidencial. Entre quienes lo acompañan en su candidatura está la diputada que sin duda más ha empujado los retiros previsionales, tanto los que resultaron como los que no fructificaron. Me imagino que si está ella, debe tener algún anuncio de retiros previsionales. Sí, y es un anuncio que queremos dar con mucha alegría a la ciudadanía. Nosotros vamos a lograr un retiro responsable y no inflacionario. ¿Qué significa eso? Si usted se da cuenta que el nivel de endeudamiento de los chilenos, en promedio estamos debiendo 2,3 millones en deudas de corto plazo. Y lo que ocurre es que las instituciones financieras emiten bonos que son comprados por las AFP para prestarle la plata. Nosotros vamos a entregar la posibilidad de pagar esa deuda con parte de los fondos con la siguiente, con la siguiente premisa. Los bancos van a tener que descontar entre un 25 y un 35% de la deuda en mora y también deuda vigente. Candidato, ¿a cuánta gente? Lo que vamos a hacer nosotros es llegar a un presupuesto no más allá de 2.000 millones para el retiro, especialmente para la gente. 2.000 millones en el global de dólares. En el global. Y parcializado, no inmediato. Recordemos que los otros retiros fueron de 18.000 millones. 45.000 millones los tres retiros. Sí, pero son aproximadamente, el 10% son 185.000 millones los que hay en stock, la última encuesta que tengo yo de prácticamente diciembre. Un cuarto de los fondos previsionales. Lo que estamos diciendo nosotros, hay gente que está sumamente endeudada, y especialmente, que después voy a hablar con doña Carla, las mujeres, nosotros le vamos a refinanciar a través de sus fondos para después permitirle que aumenten su cotización en la medida de lo posible para que lo paguen. Hay muchas personas que la están pasando muy mal por el alto endeudamiento. Y dos, vamos a bajar la tasa máxima convencional. Y usted lo sabe muy bien qué significa eso. Nosotros estuvimos en la discusión con Pablo Longueira, ahora escondido por Chile Vamos, pero yo lo discutí con él y lo luchamos. Actualmente, la tasa máxima convencional va entre los 35 y el 45% con un spread realmente enfermizo. Nosotros vamos a hacer que la diferencial del spread, términos cortos para la gente le quede claro, es la tasa que te paga el banco versus la que te cobra el banco. Candidato, es una de las más altas de la OCDE y por lo tanto es un abuso. Nosotros vamos a hacer esas dos cosas. En términos prácticos, ¿hasta cuánto podría retirar una persona de sus fondos previsionales? Dependiendo de la deuda y dependiendo del descuento que le haga el banco. ¿Cuánto han calculado ustedes promedio que podría retirar una persona? Nosotros decimos que un máximo de 2.000 millones como total, como fondo total, ¿de acuerdo? Y parcializado en el tiempo. ¿Por qué no debiese tener efectos inflacionarios? Vimos los retiros que al final significaron que el sueño de la casa propia se alejara y que al final también tuviésemos la inflación más alta en 30 años. ¿Por qué aquí no va a pasar lo mismo? Por algo muy sencillo, porque con Parisi presidente del PDG en el Parlamento, nosotros no nos vamos a endeudar tanto. ¿Le cuento algo? ¿Sabe cuánto va a ser el endeudamiento del gobierno para este año? 18.000 millones. Lo que a mí me llama la atención es que todo el mundo aplaude cuando el gobierno se endeuda, pero la gente está endeudada y no puede tocar su plata. Yo digo, si el gobierno se endeuda, yo quiero que se endeude menos el gobierno y que la gente pueda pagar su deuda. Candidato, pero ¿por qué decimos que no es inflacionario? Porque tú vas a pagar deuda, no a consumo. Lo que ocurrió esa vez fue exagerado. 48.000 millones, más toda la ayuda que hizo el gobierno. Se hizo mal, se hizo apurado. Esto va a ser un retiro responsable, no inflacionario y pausado en el tiempo. Ahora, esto siempre es muy criticado, particularmente por figuras de izquierda y derecha que acusan que esto o es populista, que no me gusta mucho esa crítica de populista, pero eso nunca lo menciono porque al final, ¿qué significa eso populista? Como cuando lo dicen cuando hay una propuesta que no te gusta y que no sabes mucho cómo criticarla, ¿no? Pero el argumento que más sale de fondo, más allá de ese ataque que no creo que sea muy fundamentado, el tema de que dice que tiene vínculo con la alza de la inflación que se dio en Chile, ¿no? Aunque las últimas alzas de la inflación no han tenido que ver nada con eso, sino con los cálculos mal hechos del gobierno con respecto a las cuentas de la luz, tema aparte. Pero dentro de eso, no es tanto así. El problema en Chile
es que esto se hizo cuando se dieron los retiros en que el Banco Central le prestó dinero a las AFP para pagar los retiros en vez de que los activos que están en otros países, en el extranjero, se vendieran respectivamente de manera proporcional de acuerdo a los retiros, y al hacer eso el Banco Central tuvo que imprimir dinero y esa impresión de dinero que se inyectó en el mercado y que no era de activos ya que estaban fuera y que se habían vendido, esa inyección de dinero que se imprimió fue la que generó la inflación. Porque tenemos ejemplos en otros países donde existen estos sistemas y nos generan problemas. Por ejemplo, en Perú, que se han inspirado mucho en el sistema chileno en varios elementos, también tiene un sistema de capitalización individual, de AFP básicamente. Y allá tú puedes hacer un retiro de un 95,5% del total de tu fondo de pensión, o sea, prácticamente todo, ¿no? Ellos lo que colocan es que lo puedes hacer en cualquier momento, pero post jubilación. Y eso uno diría, si fuera cierto lo que dicen aquí, genera oleadas de inflación. No, para nada. Incluso la economía peruana está más estable que la chilena y a pesar de todos los presidentes que destituyen constantemente, su inestabilidad política curiosamente no le afecta mucho su estabilidad económica. Pero no tiene por qué generar un problema. Y aunque lo ideal sería que por un tema moral, de propiedad del ciudadano, de derecho del trabajador de decidir qué hacer con su propio dinero y de la responsabilidad correspondiente posteriormente de que deciden qué hacer con su plata, pueden retirarla o no, pero después se hacen responsables si se les acaba o le invierte mal, es decisión de cada uno, es responsabilidad individual, pero es algo moral, es correcto, que cada uno decida qué hacer con lo propio. Se podría hacer incluso como un punto intermedio, algo como lo que tiene Perú, y que no ha generado ninguna clase de problema. Pero lo otro se repite aquí, simplemente hay un tema de que por distintas razones no se quiere tocar lo de la propiedad de los fondos de AFP, que son del trabajador, la izquierda porque tiene sus sueños todavía eventualmente de estatizarlo, y cuando se colocaron los primeros elementos de elementos de reparto en los sistemas de pensiones están poniendo justamente las primeras partes para intentar hacer eso. Y por otro lado, los sectores de derecha tienen un tinte lamentablemente muy corporativista y que no son muy pro mercado y por lo que intentan defender el negocio muy modificado desde los 90 para peor, diría yo, del sistema de las AFP. Ahora, de todas maneras, es una propuesta, por lo tanto yo diría que es la dirección correcta de lo de París en ese punto, aunque esto por supuesto es porque Pamela Giles lo impulsa, y Pamela Giles no lo impulsa necesariamente por un tema de propiedad per se, sino porque ella busca la eliminación de la AFP porque ella tiene un pensamiento más colectivista de izquierda y ese es su objetivo, ¿no? Ahora, de todas maneras, más allá de ese punto, París también ha generado noticia porque se sigue enfrentando con Kaiser y lo tildó incluso de ser un llorón por la demanda que le envió hace poco. Recordemos que Kaiser demandó a Parisi porque Parisi lo estaba acusando de corrupto por no donar su sueldo hasta que lo donó como congresista mientras hacía campaña. También se empezaron a atacar a nivel personal y dentro de eso pues Kaiser le envió una demanda y Parisi respondió con un tono algo picado, diría yo, que esto estaba súper mal hecho, aunque tribunales acogió de que está en temas formales bien hecha para que avance en el proceso. Si se le aceptan o no tribunales es otra cosa, probablemente no llega a nada, estas demandas a nivel político nunca llegan a nada, pero al menos a nivel formal de si estaba bien o mal hecha se aceptó, ¿no? Pero dijo que estaba mal hecha y que parecía hecha por un youtuber. Me llegó indirectamente, no me han notificado, pero está súper mal hecha. Claramente lo hizo, parece un abogado de YouTube. No es tema, yo estoy preocupado por los problemas de la gente. En todas las candidaturas que yo tengo una demanda, así que es la echada de menos. Algo ahí de picado tiene Parisi con el tema de los youtubers, ¿no? Porque hay alguna molestia. Debe ser porque ahora particularmente en YouTube no hay tanta apoyo con respecto a su figura como ocurría en el pasado. Ahora no es particularmente nuevo. Ahora, por ejemplo, especialmente en YouTube y en otras redes sociales, Kaiser tiene mucho movimiento mediático. Se nota incluso en este mismo canal en los comentarios. Pero la elección pasada era Parisi y él tenía mucho apoyo mediático. Incluso en este canal yo lo recuerdo. Y antes de eso era Kast el que tenía. Y así pasa. En distintos procesos electorales, dependiendo de lo que dicen los candidatos y lo que hayan hecho, se pierden esos apoyos mediáticos. Entonces no habría que picarse tanto por eso, ¿no? Eso que hay que se nota, ¿no? Y se entiende mucho esta pelea también porque ambos están peleando a nivel electoral con unas alzas en las encuestas y por lo tanto quieren obtener votos. Las encuestas vuelven a mover el tablero político. La última medición de CADEM mostró un escenario más ajustado entre Franco Parisi y Johannes Kaiser, quienes marcan 12 y 13% de intención de voto respectivamente, apenas un punto de diferencia entre los dos. El candidato nacional libertario fue consultado por los resultados y aseguró que su equipo no toma decisiones en base a encuestas. Señaló que no bailan al son de lo que dicen las encuestadoras y que su propuesta política se constituye desde la convicción, no desde los números. No bailamos al son de lo que dicen las encuestadoras y no dejamos que nos manipulen el mensaje tampoco a través de lo que son las encuestas. Si usted vota a Kaiser, obtiene Kaiser. Además, el mismo Kaiser enfatizó que las propias encuestadoras deberían explicar las grandes diferencias que muestran entre sí, afirmando que su campaña se guía por principios más que por proyecciones. Desde el comando del Partido de la Gente, en tanto, el jefe de campaña de Franco Parisi, Giancarlo Barbagelata,
Descartó que ambas candidaturas disputen al mismo electorado. Aseguró que mientras Kaiser compite por el voto más conservador, Parisi busca atraer a los millones de chilenos que se sienten decepcionados de la política nacional. Según Barbayelata, el alza en los números de su candidato responde a ese segmento transversal que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Cada punto que sube Johannes Kaiser se lo quita a Kast. A diferencia de nosotros que tenemos un voto que apunta a los 5 millones de personas que no son politizadas. Ahora yo diría igual que lo que dice el asesor de Parisi no es completamente cierto. Si hay cierto vínculo con respecto a los votantes de ambos, no exacto. Efectivamente, por ejemplo, Kaiser le está sacando votantes a Kast porque es bien conservador. Yo diría más conservador incluso que Kast a nivel moral. Y es por esos elementos, pero no hay que olvidar que hay un segmento importante de votantes de Parisi que votaron por él en la elección pasada y lo abandonaron para votar justamente ahora por Kaiser. Hay un vínculo ahí. Incluso si Parisi hubiera mantenido la estructura de su partido, hubiera mantenido cierta matriz ideológica más en tendencia liberal o libertaria y con tendencia regionalista, y no hubieran tenido cualquier persona, cualquier tendencia como congresista, y hubieran tenido cierta matriz de pensamiento y no lo hubieran perdido, se hubiera mantenido lo suficientemente estable para crecer. Recordemos que Parisi en la elección pasada quedó en tercer lugar. Entonces, muchos de sus votantes, muchos se mantienen, pero otros se decepcionaron y muchos de ellos se fueron a Kaiser. No tanto por sus posiciones morales, sino por las posiciones económicas. Porque particularmente Kaiser tiene posiciones bien de mano dura en temas de seguridad y en temas migratorios también, que eso es bien querido actualmente en la actualidad por el votante, pero también tiene posiciones muy pro mercado. Y muchos de los que lo votan a él no lo votan por los temas morales. Algunos sí, por supuesto, pero algunos los votan a pesar de ellos porque la prioridad actualmente ahora no es tanto el tema moral de un lado o de otro, sino temas de seguridad, temas migratorios y temas económicos. Y especialmente porque la situación laboral en Chile está mala, el mundo privado no está bien y también se ve bastante inseguridad y hay mucha molestia con la inmigración. Entonces, por eso hay mucho votante de Parisi, que no es particularmente conservador, que dice que gana en el análisis, que se fue hacia Kaiser. Entonces ahí están un poco equivocados y se entienden ahí los ataques de lado a lado por eso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la propuesta de Parisi y también los nuevos choques que se están dando entre Kaiser y Parisi por esta demanda que sigue en desarrollo entre ambos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.